Bueno, buenos días a todos. Bueno, agradecemos la invitación. Nosotros somos un centro de salud de la ciudad de Ushuaia. Bueno, mi nombre es Cintia, yo soy psicóloga y les voy a ir presentando la primera parte. Después sigue mi otra compañera Gabriela, que es trabajadora social. Y nosotros implementamos un dispositivo en el centro de salud eh, con la ayuda de una herramienta que utilizamos, la app Relevar, que la va a comentar en un ratito Gabriela. Hicimos un nexo con la Universidad Nacional de Entre Ríos y la verdad que fuimos desarrollando y para nosotros fue innovador y novedoso, así que la verdad que muy contentos de poder compartir nuestra experiencia. Nuestro dispositivo, Enlazados, parte en marzo, cuando en el contexto de la situación del aislamiento social preventivo y obligatorio que se decretó a nivel nacional y a nuestra provincia. Avanzamos en la segunda diapositiva. Y quería comentarles un poquito antes de desarrollar el dispositivo. Nosotros en Ushuaia contamos con un hospital general y con 9 centros de atención primaria de la salud. Previo a que viniera, digamos, se desarrollara todo esto de la pandemia, en nuestra provincia tuvimos transformaciones, tanto a nivel nacional como provincial, porque hubo un cambio en la gestión de todo lo que era la cuestión de gobernadores y autoridades en nuestra provincia, y esto generó modelos de atención y procesos de salud que fueron como eh, cambiando, ¿no? De acuerdo hubieron cambios de jefaturas en los centros de salud, cambios de directores. Entonces, previo a eso, arrancamos, digamos, cuando vino en marzo la situación de la pandemia. Y avanzamos en la próxima diapositiva. Nosotros en marzo arrancamos, bueno, como todo el país, en este contexto de pandemia, donde todas las instituciones de protección social que daban servicios básicos en nuestra área programática, que operaban como espacios de socialización y de cuidado de niños, adolescentes, familias, fue generando ausencias de referentes profesionales y de instituciones al cerrar las escuelas, los clubes y demás. Generó toda una situación de vulnerabilidad en cuanto a aislamiento. Entonces, el centro de salud quedó como única institución en el barrio brindando los servicios de cuidado de la salud, y ahí es donde surge, digamos, en el equipo una modalidad bueno, de modos de intervenir distinto, porque ahora solamente podían ir pacientes que tuvieran síntomas en ese momento, y la verdad que la característica del dispositivo fue una de las fundamentales, fue la rapidez en cuanto al equipo de buscar modos de atención diferentes, porque tuvimos que empezar a implementar todo lo que era la atención telefónica, y esto empezó como a delimitar a ver qué objetivos íbamos a enfrentar como equipo de salud. El equipo de salud estaba compuesto por médicos generalistas, residentes, agentes sanitarios, trabajador social, psicólogos, nutricionista bueno, y todo el equipo que estaba nuclear en el centro de salud. La adecuación también es otra característica porque fue como oportuno, digamos, buscar acciones y tareas pertinentes para poder adecuarnos a la realidad del barrio que teníamos en ese momento, y a través de una base de datos que los agentes sanitarios pudieron tener previo a la pandemia, nos sirvió como herramienta muy, muy manual y muy eh, arcaica en esa instancia. Después, cuando pudimos implementar la app, fue, digamos, un antes y un después. Otra característica que tiene el dispositivo es la innovación para poder emprender, digamos, la tarea desde un nuevo enfoque interdisciplinario, como les decía, porque estaba compuesto el equipo con diferentes profesionales, y fue una construcción conjunta y colectiva con el equipo
de salud para los procesos de salud y enfermedad que tenían que enfrentar, digamos, los usuarios del barrio que estaban en el área programática. Fue intersectorial también porque comprendimos, digamos, que la salud tenía que tener esta integralidad y la amplitud para poder dialogar y articular con otros sectores y efectores de otros campos de la salud, ¿no? Y como organizaciones sociales, buscar también dentro del barrio había una fundación que se llama Primeros Pasos, así que articulamos con ellos todo lo que tiene que ver con el ropero, si la gente necesitaba por ahí insumos de indumentaria para los niños y demás. Así que bueno, las características de este dispositivo eh, tenía que ver justamente con la generación de redes y poder, digamos, entrelazarnos con la comunidad. La siguiente diapositiva. Entonces la propuesta que nosotros empezamos a plantear con una mirada amplia e integral respecto a los procesos de salud y enfermedad, atención y cuidado que iban surgiendo, presentaron como un aspecto esencial en cuanto a la prevención y la asistencia que brindaba el dispositivo. Y los objetivos que empezaron a esbozarse y que después los empezamos como a delinear más, fue la identificación de pacientes y familias en cuanto a grupos vulnerables, ¿no? Porque habían adultos mayores, niños, pacientes que tenían algún tipo de discapacidad también, que necesitaban recetas y que no podían hacerse de manera presencial, ¿no? En ese momento. Realizamos, bueno, intervenciones telefónicas con esos pacientes, con esos usuarios, con las familias, con los cuidadores, que permitieran actualizar, digamos, el estado de situación en cuanto a la situación que estaban viviendo como aislamiento. Brindamos información, no sé si necesitaban recetas, si necesitaban comunicarse con algún centro de salud, con PAMI, con el banco. La verdad que fue como muy amplia la información que debíamos ir actualizándonos día a día, ¿no? Y acompañándolos en el proceso que ellos iban llevando de acuerdo a cómo iban vivenciando su aislamiento también. Articulamos con instituciones de asistencia dentro de la ciudad y como equipo también fortalecimos, digamos, el vínculo del centro de salud con la comunidad y potenciamos todo lo que tenía que ver la interdisciplina de acuerdo a las intervenciones que iban surgiendo y la intersectorialidad. La siguiente. Las situaciones que fuimos detectando en ese momento fueron como las primeras y las más fundamentales fueron las necesidades alimentarias y de medicamentos en cuanto a recetas y usuarios que por ahí no podían tener la medicación, que no podían concurrir a la farmacia y demás. Entonces, bueno, buscábamos en el equipo de qué manera podíamos resolver esa situación y todo lo que tenía que ver con información y el apoyo psicosocial también que iba surgiendo. Las intervenciones que realizamos fueron, bueno, brindar información, comunicarnos con las familias que estaban por ahí con alguna situación más vulnerable y dábamos los primeros auxilios también psicológicos de contención emocional y articulación con otras instituciones de protección social y abordajes psicológicos de acompañamiento social y intervenciones más complejas desde la intervención médica, ¿no? Así que bueno, ahora los dejo con mi compañera Gabriela. Bueno, muchas gracias, Cintia. Podemos avanzar a la próxima. Como verán, el cúmulo de información que fuimos generando con esta intervención del dispositivo, sin duda que desbordaba los elementos, los instrumentos, las bases de datos, las historias clínicas, para poder incorporar esta nueva información, un poco lo que decía Charlie, cómo pensar, integrar a partir de la nueva tecnología la información que vamos construyendo. Los primeros problemas que
que identificamos en relación a la gestión de la información que fuimos construyendo tenía que ver justamente con la ausencia de herramientas adecuadas a la recolección, almacenamiento y procesamiento de datos, donde ya la historia clínica digital individual no era suficiente para poder incorporar y operar con toda esta información. Y por otro lado, otro de los problemas que también viene asociado con el primero tiene que ver con algunos componentes de resistencias en la cultura organizacional para la incorporación de las nuevas tecnologías, ¿sí? Sabemos que incluso en atención primaria de salud, la principal herramienta para el relevamiento de los datos sigue siendo la planilla, la hoja, el papel, el cuadernito, la tabla, que lo que hace es multiplicar las fuentes de registros de la información. Avanzamos. Algunos de los hallazgos que nosotros pudimos construir en esta articulación con la Cátedra de Salud Pública y los diseñadores de la aplicación Relevar tienen que ver con la utilización de la aplicación para la tarea en atención primaria de salud, esto es la incorporación de una tecnología realizada desde el territorio, desde las necesidades del equipo de salud, y que puede ser prácticamente aplicable en cualquier centro de salud del país. Por otro lado, la creación de la Red Nacional de Efectores Usuarios de Relevar para el intercambio horizontal de estrategias y tecnologías. Esto es porque en parte de la realidad local que nosotros estamos describiendo en relación a cómo la pandemia nos interpela en nuestras formas de intervenir y de registrar, es una situación compartida por distintos efectores de salud de primer nivel, y la creación de la Red Nacional de Efectores nos permitió no solo intercambiar estrategias, sino también conocer un poco más la realidad nacional respecto de estas problemáticas. Y por otro lado, el potencial que tienen las nuevas tecnologías diseñadas desde los problemas y necesidades de los equipos de primer nivel. Como verán, nuestro abordaje es del campo de lo psicosocial, del campo de las ciencias sociales, por lo cual la herramienta informática, tecnológica, de aplicación de la tecnología es una herramienta muy importante. Avanzamos. Algunas de las conclusiones que pudimos ir construyendo en este proceso tiene que ver con que las nuevas tecnologías proveen respuestas a las necesidades de los equipos de salud, en tanto favorecen el abandono de los denominados actos inútiles para la carga de datos y manejo oportuno y adecuado de la información construida en los territorios. Aún así, sobre esta certeza, los equipos de atención presentan resistencias de distinta índole para la incorporación de la herramienta, asumiendo los costos de disminución de diversos atributos de la calidad de la atención, promovían los principios rectores de la atención primaria de la salud: accesibilidad, equidad, integralidad y universalidad. El trabajo interdisciplinario propuesto por la aplicación Relevar y el equipo del Centro de Salud número 8 de Ushuaia provee algunas respuestas en este sentido. Y algunos de los próximos desafíos que tenemos junto con los compañeros de la aplicación Relevar es la incorporación de la última versión, que ellos pudieron rediseñar en base a los aportes y contribuciones que desde Ushuaia pudimos hacer, y la capacitación conjunta a los equipos de salud de la región para la incorporación del Relevar en función de las resistencias propias que el sistema impone. Muchas gracias por su atención y quedamos disponibles para responder preguntas o consultas. Muchas gracias a ustedes por participar. Y un poco mi pregunta, no sé si hay preguntas mientras pueden hacerlas por el chat, es qué viene, digamos, porque obviamente la pandemia va a finalizar. Ustedes un poco contaban cuál es su estrategia de aplicarlo, pero qué se imaginan que va a terminar sucediendo y cómo van a terminar esto de que mencionabas también de integrarlo a todo un sistema, no solo un sistema de salud, sino un sistema que abarca un poco más ampliamente el estar comunicado con las personas. ¿Qué estrategias tienen? ¿Hacia dónde creen que puede crecer esto? Sí, creo que tenemos nosotros hoy día la posibilidad de ir construyendo este futuro post-pandemia.
y la posibilidad de generar innovaciones que realmente incidan en los modelos de atención, ¿sí? Sabemos que generar transformaciones, innovaciones, donde los usuarios sean partícipes de las decisiones, es el mayor desafío que tenemos desde los equipos de atención primaria de salud. Entiendo que hoy día se ha generado otro tipo de vinculación de los usuarios con el sistema de salud, desde las tecnologías que los usuarios manejan, o sea, el WhatsApp, el correo electrónico, capturas de pantalla, audio, directamente con los profesionales de la salud. O sea que sin duda que tenemos que ir capitalizando, y nos parece que digamos, el gran aporte de esto es poder incorporar todo ese mundo social, todo ese mundo simbólico que supera ampliamente lo que es la atención médica individual y por patología. Me atrevería a pensarlo un poco en esa línea.